La gente está distraída, saturada por un exagerado entorno de miedos. Y el miedo que va a definir las elecciones en casi un 60% del electorado que está desentendido del contenido ideológico y de los discursos que representan las diferencias verdaderamente intrínsecas de la elección entre tal o cual diputado, va a responder a último momento, cuando se decide la gente, a un instinto natural que ya viene con nosotros, que es el miedo a perder. Entonces, en todas estas exhibiciones puestas en escena de manipulación, como las movilizaciones, llenar un gimnasio, de fraguar un acto de mentir en las encuestas, bla bla, los de siempre dicen, bueno, nosotros tenemos el aparato, nosotros somos los ganadores, y aquel 67% que no quiso involucrarse en las diferencias comparativas de la campaña, termina diciendo, yo, por un instinto que el subconsciente le maneja, yo voto entre estos dos que tienen posibilidades. Así terminamos con Macri en la presidencia, siendo que no era el ganador. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque en plena campaña, para mostrarles que ustedes están distraídos, ayer se hizo una amplia difusión, el intendente Maderna, replicado también por la presidenta del Consejo de Redes Sociales, deliberante por Leila John, una foto de eficiencia de gestión en la campaña. Y si ustedes ven, que yo se la muestro, la foto, ¿qué ven realmente si no están distraídos? Y van a ver un ciudadano con una escoba común barriéndole las veredas y la calle a un barrio de clase media alta. El pobre tipo está en invierno, no tiene indumentaria provista por el municipio que lo contrata, o sea que se banca con su ropa, con un plan, es un empleo en negro del Estado y sirviendo a una clase más pudiente, que además es sucia, que además tira la basura ahí para que alguno que esté necesitado, que no tenga aportes jubilatorios, que no tenga un futuro estable, laboral, venga y se lo barra con una escoba de 2,50 pesos. Eso es la peor, es el sentido de la imagen de la antipolítica, pero se muestra como un éxito de gestión. Vamos a mantener Trelew limpio, aunque los asquerosos que tienen plata lo ensucien todos los días. Esta es la realidad. En esta realidad estamos sumergidos, aunque ustedes no lo crean, en el siglo XXI, en el 2017 y a 9 días de las elecciones. El galenzo Guillanotti plantea que hay que votar en blanco, que hay que provocar una bomba, un estallido, un grito, un tomar las urnas, un piquete en las urnas, porque la sociedad está distraída. Y está distraída, dice Guillanotti, porque venimos de un proceso de abandono de la educación y la hemos reemplazado por una cultura de la mera contemplación del entorno, lo que hace que estemos recibiendo permanentemente imágenes negativas, conversaciones reiteradas que dan vuelta en un círculo vicioso y terminan en diciendo, aunque cambien todos los personajes de la política, del partido y del color que sean y de la ideología que sean, el resultado es el mismo. La pobreza sigue, la hambruna sigue, la corrupción sigue, los narcos siguen instalados y creciendo. Tenemos un pueblo mal educado, la consecuencia es que nos manejamos por una cultura, la cultura está manejada por paradigmas estúpidos, bobos. Esto también lo decía Borges cuando decía que las elecciones se deciden por mayoría y las mayorías son bobas, son tontas, son estúpidas, no es nuevo. Pero esto es lo que se ha logrado imponer dramáticamente al punto tal de que las minorías jodidas, llamémoslo por decirlo de alguna manera, son los malos. Y los malos son los dueños de la pelota. Y como en los picados de fútbol, si la pelota es de los malos,
hay que jugar con sus reglas. Entonces usted ve que estas campañas que la gente se quiere desenchufar, se quiere distraer, estas campañas que la gente no quiere escuchar ni mirar, son todas muy parecidas, apelando simplemente a cuestiones a veces hasta ridículas en lo gestual, en la imagen y en la comunicación, y con discursos sin contenido, incontinentes de todo tipo de profundización ideológica. Y usted dice, ¿cómo puede ser que que han sido candidatos a presidente, como el caso de Massa, de Cristina, o el mismo Macri que se pone al frente, y Vidal que se ponen al frente de la campaña de los candidatos a diputados, hagan esos speech tan ridículos? Porque están jugando con las reglas de los malos, porque la gente está distraída, y porque entonces igual que a un bebé cuando no te da pelota cuando sos chiquito, porque está muy entretenido con algo, empezás a hacer todo tipo de payasadas para decir, acá estoy, mirame, dame una sonrisa. Bueno, a ese extremo hemos llegado, hemos caído por no reflexionar. Esto no es nuevo, esto se sabía, esto lo sabían. Por eso, digamos, y no tenemos mucho tiempo para hablar del tema, pero cuando las religiones entendieron que para subordinar de alguna manera había que hacer de vez en cuando algún milagro que llame la atención y presentar determinadas características de un personaje con un aire místico para que la multitud... Imagínense ahora con la cantidad de recursos tecnológicos que han venido a embarrar la cancha, con las redes sociales, con la magia de la televisión actual, con los programas y los software que hasta te hacen un Photoshop en vivo y en directo, superponiendo imágenes, y ya hemos llegado al extremo tal de que los malos dicen, en este picado no hay referee, y Maquiavelo dice que el fin justifica los medios. Entonces, el miedo ha pasado a ser el factor determinante del triunfo o de la derrota. De ahí surge la brecha, de ahí surge la polarización, y todo eso surge de una falta de educación democrática, donde la gente no quiere saber cuál es la diferencia elemental, sustancial, entre un tipo de gobierno como es el que plantea neoliberalismo de mercado salvaje, como es el que practica Macri, o las leyes que quiso impulsar de la Rúa, y otros personajes que irrumpieron como pudieron en el mundo de la política, y condicionados también por estos entornos de poca comprensión de por qué se hace tal cosa, y en la devaluación de los resultados, porque no podemos contabilizar mejoras, progresos, cuando todo un aparato mediático te está diciendo que no hay mejoras ni progresos, sino que te está tirando todos los números negativos y te junta de un concentrado de 12 millones de personas, que es lógico que pasen 20 cosas malas por día, te las junta todas en un noticiero, y cada 10 cosas malas te pone un Juan Carr que da todo por nada, o una sacrificada militante social que abre un comedor y le da de comer a la gente pobre. La gente no está percibiendo la realidad sino el relato. Y todo lo que se denunciaba sobre el relato de los 12 años kirchneristas está siendo aplicado y potenciado por los medios de difusión que son funcionales a que esas minorías sigan estando en una élite privilegiada en base a desigualdades. Vamos a hacer una presentación que, irónicamente, el Taller de Arte Popular dice cine mudo. Habría que volver al cine mudo. Las campañas tendrían que prohibirse de hablar a los candidatos a ver cómo se las defienden. Y en realidad vamos a ir mostrando imágenes en este nuevo conglomerado de publicidad
emocional, entre comillas, que utiliza el marketing de guerrilla. Surrealista, simulado, hipertextual y en sincronía. Entonces no te está mostrando, digamos, a Napoleón Bonaparte, está mostrando un candidato de ahora, aunque sea poco conocido. Pero es una persona que hoy por hoy te la podés cruzar en la calle, o la vas a ver en un reportaje, o la vas a ver que es circunstancialmente un candidato. De esto se trata esta cuarta etapa, que yo no me animaría a decir que es la última, porque cada vez estamos más entusiasmados investigando, porque si hay algo interesante, que las elecciones te permiten un resultado. Ahora, en números. Entonces, ahora, entendemos por qué la preocupación, por qué el miedo y por qué la angustia, los que están embarcados en estas campañas, que a menos de 6, 7 días nadie se anima a predecir un resultado cierto. ¿Ganarán como siempre los malos? ¿O en este picado se dará vuelta la tortilla? Suele suceder que uno cree que tiene resuelto un enigma, un problema, y al encontrar la solución se da cuenta que es parcial y que de esa solución se desprenden nuevos problemas. Esto lo podríamos llevar tranquilamente al ámbito de la política, y entonces si de la política lo llevamos a las redes sociales, a la aplicación en las redes sociales, tendríamos que multiplicar por 3 los escándalos y dividir por 100 la efectividad que tienen las redes sociales. No voy a ahondar en explicaciones que tienen que ver más con el marketing que con el video que estamos mostrándole, que tiene que ver con el dilema del comportamiento. Los psicólogos tratan de encontrar el problema individual de un cerebro, los sociólogos el pensamiento colectivo del comportamiento, y los politólogos tratan de pescar en ese colectivo diverso y mediante el arte del sofista encontrar las respuestas que un grupo predeterminado quiera oír para captar su voto. Esto no es nuevo, esto es tan viejo como la historia del mundo, como desde lo que cuenta la Biblia. Daniel Goleman, que es el autor de un bestseller que se llama La inteligencia emocional, que luego lo complementa y lo completa con Focus, el motor de la excelencia, y yo a los casi 71 años sigo enamorado de seguir estudiando y profundizando lo que es las comunicaciones, dentro de las comunicaciones la rama de la propaganda y publicidad, ¿no? Y leo y estudio y cada vez me doy cuenta de que entro en un pantano donde es difícil salir, o va a ser muy difícil salir. Y cuando se armó anteayer la discusión con el personaje virtual que creamos, que en realidad son 4 o 5, los que arman a Sir William Oty, alias el Galenzo, que es el presidente del Club del Voto en Blanco. Y cuando llegamos al manifiesto de William Oty, que para hacérselo, digamos, más gráfico, mientras ustedes miran las imágenes que están a propósito mezclando personajes reales con virtuales, sigue emperrado en que la solución política global es la lucha de clases. Y en teoría tiene razón, en la práctica no, y de eso se trata lo que aportan las neurociencias ahora. Él dice, en el manifiesto William Oty dice que si el voto en blanco es votar el caos y la anarquía, entonces yo voto en blanco, porque este orden actual es un ordenamiento de irregularidades y desigualdades, y es para una élite cuyos privilegios los hace que se sostengan en esa estructura. Entonces propone la ruptura, la disrupción, el caos. Dice que el caos va a ser más ordenado que el desorden de orden e irregularidades regulares que hay hoy. Y a partir de ahí tenemos que irnos al otro lado, al arte de lo posible, cuya herramienta es la democracia, cuya elemento fundamental es la participación y la atención. Y ahí nos fuimos a Facundo Cabral, que mucho antes que Goleman decía: no estás deprimido, estás distraído. La sociedad como ente colectivo, como pensamiento colectivo, está fuera de foco, está distraída. Y por lo tanto, entonces sí, a merced de que los grandes sociólogos vienen diagnosticando la sociedad líquida
de Bauman, la sociedad fragmentada de Binder, la tiranía de las minorías de Peter Drucker y la aparición de los personajes nefastos como Durán Barba y algunas agencias de publicidad argentinas como la que hizo la campaña de Carlos Menem o más también la que hizo la campaña de la Rúa, que utilizan para una minoría repleta y necesitada de privilegios mantenerse para satisfacer las desigualdades que le proveen el estatus que ellos en realidad buscan, con lo que ellos se excitan. Y cuando encontramos en Goleman el capítulo de la empatía a la furia, nos choqueó porque dijimos, pero ¿por qué está tan violentizada la actualidad en Latinoamérica, pero sobre todo en Argentina y acá en Entre León? ¿Por qué este histerismo? Y que se corresponde con un 57, a 11 días de las elecciones, un 57, un 58%, cuya frase podíamos resumir en: cuando empiezan las campañitas de los políticos, esa que les paga el gobierno, yo apago y escucho música. Se desentienden, se desenfocan, se desempatizan, y la palabra es empatía. De la empatía a la furia, dice Goleman, es la clave, porque la empatía emocional es la que permite a unos y a otros comunicarse o descomunicarse. Cuentan que había un negro musculoso interno en una prisión de Nuevo México que fue entrevistado por un estudiante de psicología. Bueno, dado que el preso era sumamente peligroso, la oficina contaba con un timbre que el reportero podía presionar si la situación se descontrolaba. Entonces, sigue Goleman, el interno relató con detalle, preso, cómo había matado a su novia. Y aunque de los hechos surgía que todos eran repulsivos, la fascinante narración logró que el estudiante compartiera sin dificultad las continuas risas del relato. Alrededor de un tercio de los profesionales cuyo trabajo incluye entrevistas a sociópatas, criminales, como el caso de este asesino, dicen que estos individuos le erizan la piel y que esta sensación suele muchas veces considerarse el disparador de una primitiva empatía defensiva. Hoy la polarización es sinónimo de miedo. Y ustedes verán, el 80% de las pantallas de televisión, el 60-70% de las emisiones de radio noticias, están ocupadas por hechos que son o chicanas en esa dirección: inseguridad, corrupción, violencia, género, violencia institucional, descreimiento y factor clave, factor miedo. El lado oscuro de la empatía cognitiva o la empatía de aprendizaje aparece cuando alguien la utiliza para detectar las debilidades de los otros y aprovecharse entonces de ellos. Bueno, este es el sentimiento que tiene hoy y al cual reacciona el 70 al 80% de la gente con respecto a los políticos. Es el trabajo fino que han hecho los multimedios para empiojar la cancha con la política y para poder imponer sus referentes mediáticos. Verdaderos sociópatas, como van a poder ver más adelante. La estrategia es típica de los referentes mediáticos políticos que utilizan su propia empatía cognitiva para manipular, debido a que no sienten ningún tipo de ansiedad, no sienten la amenaza de un castigo y por lo tanto el sistema no logra disuadirlo. Si ustedes analizan referentes con poder, en la actualidad se van a encontrar con estos comportamientos. El asunto es que se enfoquen y piensen, que no estén distraídos, como decía. Si hacen foco van a encontrar que hay descripciones como aquella que en La Máscara de la Cordura, una clásica obra sobre los sociópatas publicada en el 41, la calificación de sociópata ya existía entonces, y fue cuando Herbert Maclay lo describe como personas que ocultan una personalidad irresponsable y lo hacen en una máscara detrás de una perfecta mímica de emociones normales, fina inteligencia y responsabilidad social. La parte irresponsable aparece en una sucesión de mentiras patológicas, en la actitud de vivir a expensas de parasitar a otros y cosas por el estilo. Fíjense qué interesante, el artículo sigue, los mecanismos los hemos verificado. Por eso, cuando nosotros hacemos este proyecto de comunicación, utilizamos, bueno, es simulada, es surrealista, pero también es hipertextual, es decir, hacemos un enlace a personajes de la vida común. Eso nos obligó a focalizar un territorio chico con personajes conocidos, que usted se los pueda cruzar cuando va al supermercado, en la calle, o que los pueda abordar en algún momento, pero no tendría sentido hablarle de Santiago del Estero, de David, menos hablarle de China, Francia.
Pero aquí mismo, en esta pipeta de prueba que es Trelew, se da perfectamente y a escala todo esto que venimos estudiando en el programa de Buen Humor Productivo, en el proyecto del Observatorio de Comunicación Política, y que venimos desarrollando. Y que cada vez nos deja más perplejos, y que cada vez dijimos, esta cuarta, que habíamos arrancado con un proyecto de la cooperativa eléctrica, después nos fuimos a las elecciones del 2015 como extensión, después ya nos pasamos a la interna del PJ y nos metimos de cabeza ahí, ahora nos salimos de la interna del PJ, porque eso de caduco, y entramos en las elecciones PASO y en las de octubre, intermedias para elecciones en el Congreso, y me parece que vamos a seguir hasta el 2019, por lo menos, porque cada vez encontramos más elementos y cada vez tenemos más colaboradores, y cada vez más interesante la interacción y los resultados, y cada vez podemos comprobar y verificar más esta paradoja que hay cuando decimos, sí, tiene razón el Galenzo Guillanotti cuando dice que vamos en un proceso disruptivo que no es tal, sino que es involutivo, porque esto sigue siendo, como se planteó en el Manifiesto Comunista, una lucha de clases. Y sin embargo, todo lo que después vino, supuestamente en forma evolutiva, nos ha dejado con estructuras que son tan conservadoras y tan horribles y tan ineficientes y tan ineficaces que hoy tenemos un intendente, un gobernador y un presidente que son verdaderos androides, que es la palabra con que yo reemplazo a la que utilizan los psicólogos y a la que utiliza Daniel Goleman en su descripción de los altos ejecutivos en este mundo globalizado donde la manipulación es ostensiblemente conspirativa. A ver si hay un párrafo que redondee, que dice que esta teoría es la que propone que todos estos políticos referentes que sostienen los medios padecen de una particularidad: falta de control cognitivo en los impulsos. Esto es lo que les provoca un déficit de atención. Este déficit los mantiene enfocados en la excitación y los ciega a las consecuencias de sus actos. ¿Se dan cuenta? Ustedes dicen, ¿pero qué tiene que ver esto? No, ¿se dan cuenta cuando esa frase tan bien colocada que dice, nuestro modelo nacional y popular es el respeto al otro, la dignidad por el otro? Cuando algún iluminado que no tiene mucha prensa en Occidente dice que la herramienta de la pobreza es la desigualdad, esa es la clave, entonces se nos cae el gordito Daniel Arroyo, se nos cae, ¿cómo se llama? Amadeo, se nos cae Alicia Kirchner. Hasta yo me caigo, hasta los publicistas nos caemos, que pretendemos que eso no sea una realidad porque nos quedamos sin clientes. Porque la manipulación es una cuestión que está impregnada transversalmente. Por ahí el producido de todo este mare magnum es una consecuencia que es muy parecida, si van a la historia, al agotamiento de una forma, de una técnica, de una imposición, como fue la que terminó en la toma de la Bastilla con la consabida guillotina, que marcó un antes y un después, en cierta manera, a esa élite de privilegios. ¿Y de dónde venía? Del título, de la empatía a la furia, porque la empatía por el otro es lo que está siendo suprimida por la clase política. La clase política se desentiende del otro y se enfoca en su objetivo personal, le da más pelota a su ego y a sus necesidades individuales que a las de conjunto. Por eso no se puede generalizar, por eso no se puede prejuzgar, y por eso en la búsqueda incesante y observadora, paciente y enfocada, vamos mostrando distintos personajes. En estas últimas semanas mostramos a Anselmo Montes, candidato a diputado, mecánico él, ya fue diputado provincial, mostró una corrección ideológica y una confianza plena en su adhesión y alineamiento con el modelo nacional y popular, y marca una diferencia entre los McCarthy, entre los Belli, bueno, no voy a nombrar todo la clase política, pero también nos pega un cachetazo cuando nosotros decíamos que la disrupción tenía que venir desde la G40, de la generación de los 40, que ahí había que cultivar, y resulta que los tres elementos que habíamos identificado, que eran Adrián Maderno, Orlando Vera y Nicanor Arbeleche, no pueden abstraerse, separarse ni enfrentar a las estructuras del aparato convencional y conservador.
Y entonces aparece Anselmo, que tiene 1 año o 2 menos que yo. Ahora, como la política entendida del socialismo es una construcción colectiva, tal vez este frente, con la Martín Fierro, con el peronismo disidente de Lidia Mendoza, pueda ser una forma de encarar esta 4ª etapa con nuevos resultados y nos dé luz para encontrar algunos 3, 4, 5 puntos más en el cual concentrarnos y empezar a trabajar en estudiar, descifrar y contarles, por supuesto, en la campaña no esta, que termina en octubre y a la cual nosotros ya nos preparamos para resistir hasta el 2019, sino precisamente para elaborar la construcción del 2019 que tenga un impacto y un objetivo centrado en 1, 2 o 3 de los municipios del Valle. Bueno, en esta primera entrega vamos a dejarles esto, pero les comento que me llegó cualquier cantidad de material, que las interacciones subieron cualquier cantidad y que la campaña 11 días de las PASO se puso bastante más contestataria, violenta, lo cual es un indicador también de que esta forma comunicativa que utiliza los muñequitos, que utiliza 3 personajes en uno, pero con cuestiones esenciales, como que les conté de Villanotti, irriten y saquen de molde a algunos de aquellos, de esa gran masa colectiva que todavía estaba distraída a tan pocos días de tener que decidir quiénes van a gobernar. Bueno, para ir cerrando el concepto de este video, de este primer video, la actualidad nos presenta un escenario donde Cristina Kirchner se va del peronismo, genera un espacio nuevo que es la confluencia ciudadana, popular, nacional. PJ queda por otro lado, con Gioja, con determinados personajes. En el ámbito local, que es el que nos interesa, ya viene sucediendo de hace rato. Pasaron por el Partido Justicialista de Neve, pasaron los McCarthy, pasaron varios. Hoy tenemos hasta Bowen haciendo un partido, una agrupación provincial por su lado, Maderna por el otro, mezclado en el bloque de concejales, quienes dicen ser peronistas con los del Chusoto, bueno, un quilombito más o menos. Y en el padrón estamos todos. Está lo mismo la mujer de McCarthy, que Adrián Maderna, que Chico Espina, que yo, que Arbeleche, que Arrechea, que Blas Mesa Evans, todo metido ahí. ¿De dónde? La conclusión, ¿cuál sería? La conclusión es que los partidos no contienen ya, en esta disrupción, esas estructuras están obsoletas, perimidas, hay un padrón mentiroso de 9.000 afiliados, no responden a una pertenencia real, efectiva, como es lo que pasa en las redes sociales. En Facebook, por ejemplo, tenés 100 contactos, 400 contactos, pero en realidad, ¿cuántos son los contactos, los vínculos efectivos reales que tenés? O en Twitter pasaron. Hay 2 realidades, y el pejotismo no es el peronismo. Peronismo es una cuestión subjetiva, sentimental, tiene que ver con un sentimiento hacia Perón y Eva Perón y un modelo nacional, y el pejotismo es una pertenencia a un objeto, a una cuestión material, jurídica, institucional, con reglamentos, cuya excusa da a decir yo soy orgánico, yo respeto esto, pero en realidad lo que están haciendo es moverse en una telaraña, en un entretejido de cartas orgánicas, leyes electorales, ley de partidos políticos, bla bla, y resolver lo que se tendría que resolver en debates y en internas, en procesos judiciales y mucho más. De manera tal de que es irreconciliable la homogeneidad mentirosa en virtud de que hay una diversidad espantosa. Y eso está más que a la vista. Y eso es lo que nos tiene que dar un poquito de luz para entender por qué la generación de nuevos espacios aparece como natural en esta disrupción que va dejando de lado la máscara de la hipocresía y una élite que estaba parasitada en todo el sistema, que tiene como subordinados obsecuentes que solamente tienen como fin, como objetivo, defender a esa élite porque obtienen de los privilegios de los de arriba ciertos privilegios hacia los de abajo.